Y en esta noche vamos a seguir el curso del discipulado, lección 12. Y bueno, el reconocimiento de los tipos bautismales. Vamos a hablar un poquito del tema bautismales. En el Antiguo Testamento, en el amor de Dios, habían tipos bautismales, ¿no? Uno de ellos era el diluvio, y todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era sombra de lo que ha de venir, ¿ok? Bueno, el diluvio, todos nosotros ya sabemos, y vamos a Génesis, capítulo 6, gloria a Dios, 7, 5, 6, 5, gloria a Dios. Estamos hablando sobre el tema del discipulado, sobre el diluvio. A ver, Edgar, 6, versículos 5 y 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. El versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. ¿Lo pueden indicar? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar en breve y en resumen sobre el tema del diluvio. Entonces, cuando en los días de Noé los hombres se habían sumergido al extremo del pecado, que el Señor tuvo que hablar de que se arrepiente de haberlos creado, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había sobreabundado el pecado, había sobreabundado, ¿qué es la maldad, hermano? El amor de muchos incluso se había enfriado en su totalidad. Entonces, cuando la palabra nos habla en Génesis, gloria a Dios, nos habla algo especial, ¿no? Gloria a Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora estamos pasando de igual manera. Hay mucha maldad. Ha sobreabundado el pecado. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente en maldad, ¿no, hermano? En maldad. Tal igual como en el día de Noé. Y dice que el Señor, y la palabra lo dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Le dolió, hermano. Hoy en este tiempo hay tanta maldad y que ha sobreabundado el pecado, hermano, que aún la palabra dice que nuestras luchas ya no son carnales, sino son espirituales. Cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando nosotros nos extendemos para que la palabra sea escuchada por muchos, también ahí se pronuncia la maldad del ser humano. ¿Por qué? Porque alguien está compartiendo y a uno que no tiene a Cristo quiere bajar y quiere pegarles.
Y eso nos ha pasado a nosotros, hermanos. Cuando salimos a evangelizar para que ellos puedan tener salvación y vida eterna, baja una mujer que no tiene a Cristo y quiere pegar, quiere cachetear, quiere hacer daño a los ciegos. La vez pasada, cuando salimos a evangelizar en este sector, un señor vino y comenzó a querer también pegarme. Cuán la maldad hay en el corazón. Y es por eso que el Señor nos habla y nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente maldad. Y Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Hoy, en este tiempo, de igual manera, tanto se ha extendido la maldad, tanto se ha extendido el pecado, que ahora ya uno no puede pasear en un lugar, en una avenida. Ya hay temor natural en el sentido de que te pueden asaltar o te pueden quitar tu celular, y si tú no te dejas quitar, sacan la 44 y disparan, hermano. Cuán maldad hay en el corazón del hombre. Como en los tiempos de Noé, hermano. Nada ha cambiado. Y cada día sobreabunda ese pecado, hermano. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Es como en los días de Noé. Los hombres se habían sumergido en el pecado, la maldad, y Dios determina castigar a la humanidad mediante el diluvio. Solo Noé y su familia se salvaron por medio del agua, hermano. Porque había mucha maldad. Y aún la palabra dice que el amor de muchos se va a enfriar, hermano. ¿Cuántas veces yo me imagino que nuestro hermano Jorge ha estado compartiendo por Belaúnde, de repente por San Felipe, Pastramayo? Alguien ha querido intentarle o le ha aventado la madre, como nuestro hermano Godofredo, que yo le digo Goyito. Cuando él predicaba, alguien pasó y le aventaron la madre en su cara. Tanta maldad hay en este tiempo como en los tiempos de Noé, hermano. Que vive Cristo. a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Y acerca de esta experiencia, el apóstol Pedro señala como un tipo bautismal el tema del diluvio. Y eso es un reflejo como sombra de lo que iba a venir el bautizo en sí. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo. No se trata de que usted va a bautizarse y usted se va a limpiar o se va a lavar con las aguas, sino que esto tiene un significado. Ya sabemos qué significa bautismo. Sepultura significa
muerte y significa resurrección para andar en vida nueva. Pero lo que nos habla acá nos está hablando en qué en sí consiste el bautismo. No consiste en limpiar el cuerpo, sino pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Entonces el bautismo es un reflejo de lo que se viene para confirmar a través de tu fe bautizándote. El bautizo en sí no te salva, pero el bautizo es la confirmación de tu fe públicamente, hermano, y con una limpia conciencia. Es por eso que el Espíritu Santo comienza a hablarte a través de ¿qué? De tu conciencia. Pero cuando estabas en el mundo, tú estabas alejado de Dios. No había una relación, una comunión. Pero ahora, a través de Cristo, usted ya tiene esa relación, ya tiene esa comunión, ya las puertas están abiertas y usted puede entrar confiadamente a su presencia. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué una linda conciencia? Porque ya somos una nueva criatura y debemos mantener alejado de todo pecado para tener una conciencia limpia, hermano. O sea, si hemos venido a los pies de Jesús, no podemos estar pecando, repecando y repecando. Eso quiere decir que usted no nació de nuevo. Entonces, cuando usted viene a los pies de Jesús, él justamente tiene una conciencia limpia para que se aparta de todo pecado, para que se aparta de toda inmundicia. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no santificaba a Dios el Señor en vuestros corazones y estáis siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén, gloria a Dios. El significado del tipo bautismal, el bautismo nos compromete a cada uno de nosotros en el amor y en la gracia, vivir para con Dios, hermano. Usted ya no vive para usted, ahora usted vive para Dios, para que usted sea íntegro, manteniendo limpia su conciencia y alejándonos de todo pecado, hermano. No podemos nosotros perseverar en el pecado. Nosotros que somos nueva criatura en Cristo Jesús, debemos mantener una línea para poder avanzar en la santidad de nuestro Señor, para poder entender que sin santidad nadie verá a Dios. Y si tenemos la limpia conciencia, porque hemos sido lavados, limpiados, entonces vamos a alejarnos de todo pecado, vamos a alejarnos de toda inmundicia. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Entonces el diluvio era una representación del bautizo. Gloria a Dios. Pero también el paso por el Mar Rojo simbólicamente era un bautizo. Gloria a Dios. La salida de Egipto se vio coronada cuando Israel cruzó el Mar Rojo en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Qué lindo, qué bonito pasar por esas aguas, ¿no? Usted se va a Ancón y de repente nuestra hermana Luz levanta la mano y las aguas se abren y ve la izquierda, la derecha, ¿no? La izquierda de agua, muros y Luz pasa, ¿ve? Pasa porque esas aguas representan
el sistema bautismal que iba a venir para después, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que la gracia, la misericordia de Dios, cuando habla del paso por el Mar Rojo, Éxodo 14, 22, 29. El que lo encuentra primero lo lee. 14, 22, 29. Sí, hijo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y lo trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Amén, gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo, refiriéndose a este hecho, señaló que todos fueron bautizados en el mar. Primera de Corintios 10, 1, 2. Dando a entender que el pasado de ese pueblo quedó sepultado en las aguas, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén, gloria a Dios. O sea, pasar, gloria a Dios, por el paso por el Mar Rojo era un significado bautismal, hermano. Y todos pasaron, la palabra nos dice. Significado del tipo bautismal es romper definitivamente con el pasado, costumbre, hábito, gusto, deseo, y con todo lo que puedes impedir que tengamos una estrecha relación personal o inmediata con nuestro Dios, y puede hacernos perder el privilegio de pertenecer al pueblo escogido de Dios. ¿Qué es lo que nos está hablando? Nos está hablando que si hemos sido bautizados, en otras palabras, debemos apartarnos de todo pecado, debemos apartarnos de toda fornicación, debemos apartarnos de todo adulterio, debemos apartarnos de toda cosa pecaminosa, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra dice que usted es santo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palma para el Señor. La consagración de los sacerdotes, gloria a Dios, cuando Aarón y sus hijos recibieron el privilegio de ser sacerdotes, antes de asumir sus funciones, Dios ordenó que fueran lavados con agua. Significado del tipo bautismal, que somos constituidos. ¿Qué somos constituidos? Sacerdotes de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gloria a Dios. Ahora somos sacerdotes. Ahora ya no necesitamos ¿qué? Intermediario, hermano. Ahora vamos directo a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno que ha venido a los pies de Jesús son sacerdotes, hermano. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palma para el Señor. Gloria. Entonces,
bautismal, que somos constituidos. ¿Qué somos constituidos? Sacerdote. Sacerdote, hermano. Gloria a Dios. Por lo tanto, ya no necesitamos intermediarios, pues ahora cada cristiano tiene acceso ¿a qué? A la presencia de Dios, así como puede interceder por otros hermanos. Imagínense. ¿Quién vive? Cristo. Aquí tenemos un sacerdote, hermano. ¿Ve? Ahí tenemos los sacerdotes. Entonces, usted ya no necesita intermediario. Usted ahí en su cuarto, usted como sacerdote, no digo, sacerdote, hermano, usted puede orar, hermano, sin intermediario, hermano. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. La purificación de los inmundos. La ley de Moisés señalaba que el sacerdote administraba la expiación, pago por el pecado, y la persona que tocara un cuerpo muerto debía purificarse con agua para ser insertado en la vida cotidiana del pueblo. Si ellos no ocurrían, serían eliminados de entre el pueblo. Números 19, 13, 20. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Hasta el 16 y 17. Ya, hasta ahí no me dijiste, ¿eh? Gloria a Dios. San Juan capítulo 2, versículo 6. San Juan capítulo 2, versículo 6. San Juan capítulo 2, versículo 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Amén, gloria a Dios. Significado del tipo bautismal. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de lo que representaba en sí el bautismo y que era sombra de lo que ha de venir. Amén. Significado del tipo bautismal. Por la fe en Cristo, ahora somos purificados a fin de mantenernos como parte integrante del pueblo de Dios. Anteriormente el pueblo en sí, Dios tenía un pueblo determinado, que era el pueblo Israel. Y nosotros como gentiles no teníamos parte ni suerte dentro de los planes del Señor, porque el pueblo escogido era el pueblo de Israel. Pero la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces Dios toma un pueblo que no era su pueblo para crearle celos. Entonces Israel en sí es el olivo. Y nosotros fuimos injertados al olivo. Quiere decir que nosotros obtuvimos la salvación por gracia, por misericordia, por amor, porque cuando Cristo vino, nosotros en sí no teníamos parte ni suerte, porque cuando una mujer se acerca y le dice, tengo mi hija que está mal, y Jesús le contesta, mas yo no he venido por los perdidos, y la mujer le contesta y le dice, aún los perrillos comen la migaja que cae de la mesa al suelo.
¿Te has dado cuenta? Los gentiles eran considerados perrillos. ¿Qué es perrillo? ¿Qué es perrillo? Perro. Pero sin embargo Dios toma ese pueblo, que no era su pueblo, lo lava, lo limpia y lo hace nacer de nuevo y lo hace su pueblo. Que vive Cristo. Y mientras nosotros esperamos su segunda venida, el pueblo de Israel está esperando su primera venida. Imagínense, somos privilegiados porque el Señor en su inmensa misericordia, ahora Él nos hizo a nosotros sacerdotes. Sacerdotes. Es por eso que yo lo veo a Goyito, a él atento ahí. Él es un sacerdote. Y cada uno de los que estamos aquí somos sacerdotes para administrar. Ahora ya no necesitamos intermediarios, pero sí podemos orar unos por otros, por la gracia, por la misericordia de Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palma para el Señor. Ahora tenemos otro tipo bautismal, el paso por el Jordán, que se llama el río Jordán. Gloria a Dios. Para que el pueblo de Israel pudiera cruzar el río Jordán, los sacerdotes esperaban con el arca en el medio del río, mientras el pueblo pasaba en seco, similar a la experiencia que la del Mar Rojo. Josué capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el 4, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Gloria a Dios. ¿Quiénes cruzaron el río Jordán? En sí tuvieron el privilegio de recibir la herencia prometida y gozar del reposo de Dios, al tener un lugar donde habitar, donde vivir, y pudieron gozar del pacto que hicieron con Dios. Josué 5, 2, 10. Josué 5, 2, 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó.
Gloria a Dios. Entonces el paso por el río Jordán, de acuerdo a la ley y al pacto, gloria a Dios, se tenía que incircuncidar. Gloria a Dios. Eso es bien doloroso, ¿no? Ese es en el tiempo de la ley, porque ahí los cortaban nada más, gloria a Dios, para desechar las impurezas, gloria a Dios. Pero cuando hablamos del río Jordán, es un significado del tipo bautismal, gloria a Dios. Y ahí nos dice, somos hechos herederos de Dios en Cristo y participantes de su pacto, por lo tanto podemos gozar de la promesa que Dios ha dado a sus hijos. O sea, todo lo que pasó en el tema del río Jordán, en el tema del Mar Rojo, en el tema del diluvio, simbólicamente son bautizos, que eso era la sombra de lo que ha de venir para el Nuevo Testamento. Entonces el bautismo en el Nuevo Testamento, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que Juan el Bautista es enviado por Dios para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Lucas 1, versículo 17. Lucas 1, versículo 17. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Y en cumplimiento de esa tarea predicó el bautismo del arrepentimiento. Hechos 19:4. Hechos 19:4. Pongan atención acá porque esto es muy importante y todo lo que se está hablando aquí, que es la palabra de Dios, es muy importante. Pero aquí es algo que usted mismo va a ir entendiendo. Hechos 19:4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Amén, gloria a Dios. Recuerden esta palabra que voy a hablar. Juan el Bautista bautizó, gloria a Dios, con el bautismo del arrepentimiento. Quiere decir que se arrepentía, confesaba y se bautizaba. Imagínense. Pero sin embargo, vamos a seguir para ir aprendiendo. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados previa confesión de su pecado. Y quienes rechazaron su mensaje se justificaron. Y Juan el Bautista lo confrontó para que sustente sus actos con frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Mateo 3, versículo 1 al 9. Del 1 al 9. Mateo 3, del 1 al 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén, gloria a Dios. Entonces Juan el Bautista practicaba el bautismo del arrepentimiento, y cuando ellos se bautizaban, primero se arrepentían y luego se confesaban y luego se bautizaban. Gloria a Dios. A ver, hermana Rosita,
Marcos capítulo 1, 4 al 8. Hermana Rosita. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 8. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 8. Ahí nuestro hermano Jorge le ha dado los pergaminos a la hermana Rosita. ¿De 4 hasta el 8? Sí, hijita. La palabra del Señor, Señor Padre. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Lucas capítulo 3, hermana Luz. Lucas capítulo 3, versículo 3 al 8. Lucas capítulo 3, versículo 3 al 8. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Él fue por toda la región contigua al Jordán, precipitando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezáis sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. 7 y 8. Y verá toda carne de salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén, gloria a Dios. Entonces, Juan el Bautista, gloria a Dios, era enviado por Dios y él bautizaba, tenía el bautismo del arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces, encontramos que Juan el Bautista es enviado por Dios para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Gloria a Dios, ¿no? Los que recibieron su mensaje fueron bautizados previa confesión, hermano. Confesaban y se bautizaban. ¿Ok? El tema es de que Juan el Bautista realmente tenía el bautismo del arrepentimiento, hermano, ¿no? Juan el Bautista también bautizó a Jesús. Pero la pregunta es si Jesús no tenía pecado, entonces ¿por qué lo bautizó? ¿No? Pero Jesús le dijo: hazlo, para que se cumpla lo dicho en la profecía. Amén. Entonces Jesús se bautizó. Gloria a Dios. ¿Quién lo bautizó? Juan, ¿no? Gloria a Dios. Entonces Juan el Bautista también bautizó a Jesús. Al principio dice que se opuso, porque sabía que Jesús no tenía pecado que confesar, pero Jesús lo convenció señalándole que su bautismo era necesario porque convenía que se cumpliera
toda justicia. Mateo 3:15. Mateo 3:15. Erga. Mateo 3:15. Mateo 3:15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén, amén. Entonces, a través del bautismo de Jesús demuestra su semejanza total con los hombres y por eso nos ayuda a ser libres del pecado y de la muerte. Vamos a hablar la diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan. ¿Cuál es la diferencia? Gloria a Dios. Escuchen bien, la diferencia entre el bautismo de Juan y el de Jesús se halla en el libro de los Hechos, de que para Juan el bautismo era un acto de arrepentimiento, pero para Jesús el bautismo es consecuencia del arrepentimiento. Usted se arrepiente, usted se bautiza. En cambio de Juan, usted tenía primero que arrepentirse y usted se bautizaba. Usted confesaba y se bautizaba, ¿no? Vuelvo a repetir, en el bautismo en sí de Juan era un acto de arrepentimiento, pero para Jesús el bautismo es consecuencia del arrepentimiento. ¿Ven? Tú te arrepientes, te bautizas, pero en Juan primero usted confesaba sus pecados, se arrepentía y tenía que dar frutos dignos y se bautizaba. Pero en el tema de Jesús, el bautismo es consecuencia del arrepentimiento. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Esto es reconocer que somos pecadores y que Él murió por nuestro pecado y constituyéndose ahora en el Señor Salvador de toda la humanidad. Hechos 19:4. Hechos 19:4. Gloria a Dios. Hechos 19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Amén, gloria a Dios. Conclusión. Para Juan, el bautismo era un acto de arrepentimiento, pero para Jesús, el bautismo es consecuencia del arrepentimiento. Aleluya, bendito sea su nombre. Creemos de que los que tienen una buena mente y un buen corazón hayan entendido el tema del discipulado, para poder entender, comprender que todo lo que hoy hemos enseñado, el diluvio, gloria a Dios, el tema del paso por el Mar Rojo, por el río Jordán, simbólicamente eran un bautismo en sí, y eso traía a lo que ha de venir. Por eso Juan bautizaba, gloria a Dios, con el bautizo en sí como un acto de arrepentimiento, pero para Jesús el bautismo era consecuencia del arrepentimiento. Dios lo bendiga grandemente. Esperamos que en la próxima vengan más temprano para empezar más temprano. Dios lo bendiga a cada uno de los que están aquí presentes. El día que ya no están, usted dirá, el pastor siempre nos decía que vengan temprano, y a las 7 vengan 6:30 y etc. Dios lo bendiga grandemente. Bendiciones. Lo esperamos al mismo lugar y a la misma hora.